Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario, un gran amigo del otro lado, un excelente economista, es escritor, es conferencista, es profesor universitario, tiene su consultora, es una marca registrada en sí misma, es Iván Carrino quien está del otro lado. Iván, ¿cómo estás? Gartner te saluda. Hola, Garre, ¿cómo estás? Muy generosa tu presentación. Gracias por Exagerada, sumarte. diría. No, es lo que corresponde, es lo mínimo. Iván, muchos temas para charlar contigo. En general arrancamos siempre hablando de la economía, pero en estos días nos convocan otros temas, temas diversos. Has estado expidiéndote al respecto. No es la primera vez que te toca hablar sobre estas cuestiones. Tiene que ver en este caso con las declaraciones recientes del presidente de la Nación, Javier Milei, con respecto a los homosexuales, con respecto a la ideología de género, con respecto al wokismo. ¿Por dónde quieres que arranquemos, Iván? Sí, bueno, creo que hubo unas expresiones en el foro de Davos que realmente, bueno, según el mileísmo todo el mundo las entendió mal, ¿no? Pero cuando todo el mundo entiende mal algo y el único que le entiende bien es el que lo dice y tres o cuatro defensores, me parece que hay que replantearse lo que uno está diciendo. Y además, no me quiero poner en ningún lugar especial, pero yo conozco bastante bien el trasfondo y puedo darme cuenta de dónde viene el discurso de Milei en Davos, que habló de ideología de género, que dijo que nos quieren hacer creer que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres, y luego vinculó eso con personas que se cambian de penal, ¿no? Para que se hacen pasar por mujeres, para violar mujeres en las cárceles de mujeres, y luego habló del caso de los homosexuales que fueron presos en Estados Unidos por violar de su hijo. Todo esto en el marco de una crítica contra la ideología de género, en el marco de una crítica contra la bandera de la diversidad sexual, como él la llamó. Y yo creo que para entender el discurso hay que ir a referentes que están muy cerca de Milei, como Agustín Laje y Nicolás Márquez, ¿no? Digamos, Agustín Laje es un politólogo argentino que tiene muchísimo éxito en YouTube, que tiene una enorme cantidad de seguidores a lo largo de toda América Latina, pero probablemente también en Hispanoamérica, en España y en algunos países hispanoparlantes de Europa. Y él es quien ha hablado mucho de estos temas y mirá, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? De cómo piensa. Hace poco estuvo, y perdón que sea brutal, pero hace poco estuvo en la misa del Gordo Dan, ¿no? Es otro personaje de estos que ha salido en el último tiempo. Y a minutos de empezar la entrevista, uno de los panelistas de la misa del Gordo Dan, como se da cuenta de que Agustín Laje estaba viviendo en España, le dice literalmente, cito textual, hay mucho SIDA en España últimamente, hablando como que había bueno, algo muy despectivo, muy feo en España. Entonces, mucho SIDA en España. Y la reacción de Agustín Laje, entre risas, porque todo el mundo se reía mucho ahí, fue relatar una anécdota donde él estaba en el metro o en el subte de Madrid o de alguna ciudad española, ve a una persona con la bandera multicolor, la bandera LGBT, esa persona estaba sangrando y él piensa para sus adentros, uy, que no me salpique, en un contexto donde se está hablando de SIDA, ¿no? Entonces, ya para darnos una idea de quién es Laje, yo recuerdo Fue que una hice hace un respuesta tiempo un muy video. ochentosa, además, digo, con respecto al Bien, tema, previo a sí. Filadelfia, si queremos, ¿no? Como un hito cultural reciente que generó que muchos entendieran cómo funcionaba el tema del SIDA y también cómo era la discriminación en ese periodo. Bueno, totalmente, totalmente. Y bueno, y además, claro, digamos, después dicen, no, esto no es contra las personas, esto no es contra las personas homosexuales, pero estás hablando de que alguien que es parte de una diversidad sexual te va a contagiar de una enfermedad. O sea, es bastante grotesco, ¿no? Hace un tiempito yo había hecho un video donde analizo las cosas que le responde el Aje a un entrevistador, que entre paréntesis, no sé si es relevante este dato, pero es un pastor evangélico, que le preguntaba, ¿qué harías vos si tuvieras un hijo gay? A Sí. lo largo de el largo rato de respuesta, Laje no puede encontrar ninguna cosa positiva, habla de que el ambiente LGBT es un ambiente de mucha enfermedad, y finalmente termina diciendo que, bueno, de que si su hijo no estuviera cómodo con ser gay, que él intentaría ayudarlo con algunas terapias. Y sabemos de qué terapias se está hablando, ¿no? Laje también se ha manifestado
tajantemente en contra de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, y algo que también ha hecho Nicolás Márquez, que es coautor del AGE, de un libro llamado El Libro Negro de la Nueva Izquierda. En ese libro, Márquez escribe un panfleto contra lo que él denomina el homosexualismo, y donde dice, vos fíjate que el principio liberal de igualdad ante la ley sugiere que la ley no puede discriminar al homosexual del heterosexual a la hora de adoptar. O sea, digamos, Así es. tendría que haber igualdad ante la ley. De Por lo ahí menos, viene el principio de que los por lo gays. menos seguro en la Argentina. Después uno puede ver qué es lo que sucede en otros países, pero seguro en el derecho argentino. Claro, pero eso responde al principio de igualdad ante la ley, ¿no? O sea, che, el Estado casa heterosexuales, bueno, la igualdad ante la ley exige que también otras uniones tengan el mismo derecho, ¿no? Y lo mismo aplicaría y aplica a la adopción. Bueno, Márquez se opone abiertamente a la igualdad ante la ley en ese libro y dice que la desigualdad ante la ley en este caso está justificada como está justificado que el gobierno no le dé el registro de conducir a un ciego, ¿no? Entonces dice, ese es el ejemplo que pone. Sí. Yo pongo esto en contexto. Y después viene alguien y me va a decir, no, pero es que mi ley es mi ley y O, Laje y o sea, Márquez son Laje y Márquez. él estaría diciendo ahí que la elección sexual o el sentir sexual son una discapacidad, si lo pone a ese nivel y ese es el paralelo. Claro, son una discapacidad para lo que sería el fin del matrimonio, ¿no? El fin final, el objetivo final del matrimonio es uno que las parejas homosexuales no podrían cumplir. Entonces, claro, son discapacitados para eso y entonces está bien que se los desiguale frente a la ley. Por eso digo, hay que exponer esos argumentos. Entonces, ahora, Milei está rodeado de estas dos personas, hizo actos con Laje y Márquez en el 2019, en el Bueno, uno fue 2023, uno de sus biógrafos. No sé si podemos decirle biógrafo oficial, Márquez. porque es discutible siempre el término Bueno, oficial, pero fue uno de los biógrafos recientes. a ver, entiendo que es biógrafo oficial porque estuvo reunido en Casa Rosada, no hace 10 años, en Casa Rosada con Milei cuando ya era presidente para conversar y luego armar algo de información para hacer el libro. Y Agustín Laje hoy es el director de la Fundación Faro, una fundación que como mínimo podemos decir que ha sido impulsada por el gobierno. Milei habló en el acto inaugural de la Fundación Faro hace meses nomás. Y según los de la Fundación Faro, el financiamiento es de privado, según Fundación Faro. Entonces, cuando vos pones todas estas piezas en el mismo, en orden, ves la unión, la admiración que Milei tiene por estas dos personas, ahí vos decís, che, no me llama la atención que todos hayan interpretado esto como un ataque a las minorías sexuales. Si en definitiva Milei está muy influido por esta gente que, sí, se la pasa atacando a las minorías sexuales. Y después dicen, no, el problema es la ideología de género. El problema no es... Y además, cuando aparecen los militantes de este espacio en las redes sociales, te dicen cosas como, che, a nosotros no nos importa si vos querés meterte no sé cuánta cosa en no sé qué lugar. Digo, como si fueran empáticos con esos comentarios, ¿no? A O como nosotros no si nos fuera la importa única si vos te manera en la querés que expresan su sentir, ¿no? Solamente. su tolerancia su tolerancia, ¿no? No nos importa si te querés autopercibir delfín o si te querés autopercibir luna espacial, ¿viste? Como si fuera lo mismo, ¿no? A nosotros lo que queremos combatir son los privilegios. Bueno, entonces ahí viene la cuestión de la ideología de género y los privilegios. Y nada, para no hacerla tan larga, ¿no? Y por ahí seguro tenés más preguntas, pero cuando se habla de ideología de género, ya es un problema en sí mismo porque cuando, cuando el común de la gente o los que están en estos temas hablan de género como algo distinto al sexo, están tratando de entender que existen personas trans, lo que en algún momento le llamamos travesti, y hoy decimos, esta mujer es una mujer trans, sí, que biológicamente tiene la biología de un hombre, de un macho, digamos, si queremos ir a la naturaleza, al mundo de los animales, pero es a todo concepto social y de convivencia y de trato una mujer, con lo cual hablamos de esta persona como una mujer. La idea de que hay una ideología de género
es directamente negar la existencia de estas personas y decirle, vos no sos persona, vos sos ideología. Entonces, también está mal cuando dicen el problema no es la diversidad sexual, sino la ideología de género, porque hablar de ideología de género, a lo sumo zafamos los gays y las lesbianas, pero a los trans los están condenando a la no existencia. Entonces, también me parece grave en ese sentido, ¿no? Así que sí, realmente esto es un problema. Es un problema porque es un discurso muy marginador, ¿no? Pero además yo creo que va en contra de la tolerancia propia del liberalismo y también de del concepto de igualdad ante la ley que es profundamente liberal. Entonces está complicado en múltiples niveles el discurso y a mí me ha hecho reaccionar bastante mal bueno, porque yo defiendo la libertad integral, la tolerancia y bueno, sí, me suelo dedicar a la economía, pero estos temas siempre los he venido leyendo y me generan particular interés, ¿no? Tiraste ahí varios conceptos seguidos que me gustaría hilarlos, Iván, porque para quienes nos dedicamos al derecho, Hans Kelsen es una referencia obligada, guste o no guste su aporte, y él tuvo una conceptualización siempre de persona que generó desafortunadamente muchas de las atrocidades del siglo XX, ¿no? Él decía que persona era un centro de imputación de normas, es decir, era como si fuera un receptáculo donde uno aplica el derecho, y además lo consideraba un concepto jurídico, que vos dirás, un concepto jurídico parece ser lógico, no, lo que él decía era que no se era persona hasta que el derecho te asignaba la categoría de persona, a diferencia de, por Uh ejemplo, el -huh. naturalismo que te diría persona es prejurídico, te lo diga o no te lo diga la norma, vos sos persona, ¿sí? Y hablabas ahí recién de la ideología de género y otro de los biógrafos oficiales de Milei, Marcelo Duclos, cuando Traniela, ¿sí? Traniela Campolieto, salió a decir que no se va a sumar a la marcha de la diversidad en contra de Milei, dijo que se arrepintió de haberla tildado, esto es un textual, de hombre disfrazado porque es, este es otro textual, una mujer de bien con todas las letras. Acá de repente hay No, es una géneros que sí vergüenza. y géneros que no, según lo político, según lo partidario, porque digo, ahí de repente se le reconoce a la otra su autopercepción en base a que coincide ideológicamente con lo que el otro parece defender, ¿no? No, sí, es lamentable eso porque, bueno, digamos, lo que vos decís, ¿no? Lo político, si está, si está a favor de lo que pienso, entonces digo lo que quiere esa persona y si no, tengo... Y si no está a favor de mi ley, entonces tengo derecho a tratarla como a mí se me cante y demás. Sí, Al margen de que a yo el tratarla de fenómeno... hombre, a utilizar Claro, claro. un nombre propio que no sea el que ha Sí. elegido o lo que nos imaginemos, ¿no? Sí, 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 como toda la horda tuitera de derecha, algunos con nombre y apellido y otros sin nombre y apellido, algunos son legisladores, ¿no? Digamos, el caso de Agustín Romo, el caso del Gordo Dan, el caso de Juan Doe, o sea, esos tipos hoy tienen nombre y apellido y están muy cercanos al gobierno y se han dedicado sistemáticamente a ridiculizar, a discriminar, a utilizar fake news en el debate sobre la cuestión de género, ¿no? Y Duclos no solía ser parte de eso, pero bueno, lamentablemente en algunos episodios parece que se suma a esta horda, ¿no? Al margen de que, Andrés bueno, el Calamaro dijo personaje que, de Traniera Andrés no lo termino Calamaro de entender, pero bueno. ahora te volvemos con Tranier. Perdón, Andrés sí. Calamaro sumó también en la semana que el problema no era la ideología de género, era el arte contemporáneo, ¿no? Es decir, uno no sabe si está a Bueno, favor o en contra de la cuestión. Dijo, lo que hay que prohibir es el arte contemporáneo. claro, ¿qué habrá querido decir? No, la verdad que con No, este, aparte hablabas de después, Traniera. Sí, porque estaba. no, es que yo el fenómeno, yo la verdad es que lo de Traniela, vamos a decir que no lo termino de entender. Ruido. Algunos Mm, dicen que es un personaje armado, otros dicen que es realmente lo que siente y que así lo expresa. Digo, no termina de quedar del todo claro, ¿no? realmente me banco la que venga, pero parecería ser alguien que está intentando desfigurar una causa verdadera y real, que es la causa de que las personas transgénero existen y piden ser tratadas con dignidad, con respeto y en igualdad ante la ley, digamos, ¿no? Otros grupos pueden estar pidiendo un poco más que eso, pero
la causa en la que yo voy a coincidir es que cualquier ser humano, sea gay, sea lesbiana, sea heterosexual, sea trans, merece dignidad, merece respeto, merece un trato jurídico igual a los demás. Me parece que Traniela no está en esa línea, está en la línea de delirar o reírse de un reclamo legítimo, Yo te agrego como abogado, si y querés. no me lo termino de creer, ¿sí? Suponete que vos estás en una empresa, viene un potencial cliente, ¿sí? A preguntarme, me están por despedir en la empresa y vos le podés decir a lo mejor como postura extrema, hacete trans, así no te pueden Ujú, despedir por discriminación. No digo que haya sucedido esto en este caso, pero se genera incluso la suspicacia de si no arrancó así quizá todo, ¿no? Si ujú. usted va a tener problemas aquí en Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué no se hace trans? Así no lo pueden despedir y lo protege el sindicato. Sí. Claro, pero viste que en esos casos, digamos, yo suelo recomendar leer a Valentina Verbal, que es una historiadora chilena, que también, Seguramente. digamos, hace su PhD, está tratando de escribir de historia, pero estos temas la convocan particularmente, entonces cada tanto escribe sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de personas trans, y hace una diferenciación porque claramente cuando alguien que está cuando un hombre que está condenado en una cárcel de hombres dice que se autopercibe mujer solo con el fin de ser trasladado a una cárcel de mujeres, o el caso de Sergio, que se transformó en Sergia para cobrar una jubilación anticipada, estamos claramente ante un fraude y los fraudes no son admisibles, digamos, va mucho más, digo, no tiene nada que ver con la teoría de género y es injusto que venga alguien y digan, miren lo que es la ideología de género, es esto. No, no es para nada eso, ¿se entiende? Entonces, por eso digo, el debate también está cargado de fake news, de chicanas, de recortes de la realidad que no contribuyen en nada, ¿no? No, sumemos a otra persona que, bueno, es una gran amiga, es de mi gran estima, vos también la conocés, Iván, a Deirdre McCloskey, sí, Ujú, economista claro. gigantesca, economista trans, además lo dice ella, Sí, sí, siempre sí, sí. lo cuenta, fue hombre y después se hizo mujer, que le dedicó en diciembre incluso de 2024 una columna que tiene todas las semanas en Folia de San Pablo a Milei, marcando todo lo que hizo bien Milei. Ahora, Milei, ¿le diría esas cosas a McCloskey, las que dijo en el foro de Davos? Por poner a alguien que piensa exactamente como Milei, seguro en muchos temas económicos. Mm. Bueno, hay una famosa, bueno, ahora se está volviendo más famosa, pero hay un recorte de una entrevista que le hacen a Milei donde le preguntan, bueno, ¿qué pensás de la ley de identidad de género, ¿no? Y él dice, si vos te querés autopercibir puma, si vos querés que yo te trate como puma, yo te voy a tratar como puma, pero que el Estado no me lo imponga. Bueno, ahí hay múltiples cuestiones para analizar y puede entrar el caso de McCloskey, ¿no? Primero que, de vuelta, es desfigurar la cuestión, hablar de puma, hablar de delfines, hablar de que me autopercibo africano, o Sí, sea, o Napoleón digo, Bonaparte. claro, porque una cosa es algo que efectivamente le sucede a las personas, que las angustia, que tienen que atravesar un proceso difícil, porque la sociedad claramente no está. A ver, porque la normalidad estadística no nos muestra que el fenómeno de lo trans sea mayoritario, entonces claro, son una minoría y entonces no se sienten por ahí integradas en un mundo que es distinto, entonces como le pasó y como le sigue pasando a los hombres gays o a las mujeres lesbianas y demás, entonces hablar de que yo me autopercibo puma cuando en realidad no es un reclamo genuino de las personas, autopercibirse puma, bueno, tampoco es la manera más genial de aproximarse al fenómeno. Sin embargo, bueno, creo que Milei a Dirdi McCroskey la trataría como Dirdi, la trataría con el máximo de los respetos, etcétera. Pero en el discurso, pero por eso también, ¿no? Juan Ramón Rayo hace un video y dice, yo hablé personalmente con Milei y él me dijo que no dijo lo que todo el mundo cree que quiso decir. Claro, pero al fin y al cabo no termina siendo tan relevante qué piense Milei en su corazón y cómo él Quizá tenga las aborde la mejores cuestión desde lo intenciones. personal.
Claro, personalmente tenga las mejores de las intenciones, Iván, eso lo sabrá él y a lo mejor lo puede explicar alguna vez. claro, claro. Debería de última aclararlo, pero lo importante es lo que dice en el foro público, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que llega al foro público, que es donde conversamos todos. Entonces, si él tiene expresiones privadas de máximo respeto, de tolerancia, de apertura, de inclusión y demás, obviamente que está genial, pero no termina siendo del todo compatible con discursos en donde, bueno, dice cosas como esta, ¿no? Hombres que nos quieren hacer creer que los hombres son mujeres. Yo creo que vos podés estar a favor de o en contra de que el Estado vulnere la libertad de expresión y en contra de que el Estado, no sé, te imponga un cupo en una empresa privada para Sí. minorías sexuales Cuando quería ver sin, una sin imposición necesidad de decir, estatal de cómo hablar también, porque digo, el claro, lenguaje evoluciona y cambia. Y a lo mejor en algún momento se imponía la E como querían hacer algunos, pero no era sí, la manera que estaba evolucionando normalmente y de forma espontánea. El problema ahí era que te querían decir cómo hablar. claro, claro, claro. Perfecto. Entonces vos podés agarrar y decir, todas las normas que para los documentos públicos imponen la E, yo las derogo, que cada uno le como quiera. Perfecto. Vos decís eso y no tenés necesidad de decir, me quieren imponer que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. Digo, eso es un ataque, eso es una confrontación directa con la causa de las personas trans, o directamente con las personas trans que sí, que están reclamando ser aceptadas como lo que son. Mujeres trans, hombres trans versus hombres cisgénero o biológicamente Ahora, Iván, hombres, ¿no ¿no? hay algo contradictorio en esto del gobierno? No lo ponga mi ley ahora, hablo del gobierno, ¿no? Cuando dice, ok, estamos en contra de la ideología de género y que impongan o intenten imponer una ideología, y del otro lado te dicen, ok, pero nosotros no estamos imponiendo una ideología, ¿no es también el intento de imponer una ideología a llevarlo para determinado lado? ¿No es hacer lo mismo pero con otro contenido? Bueno, algo que dice de forma muy interesante Valentina Verbal, analizando a Judith Butler y analizando a todos estos pensadores que andan dando vueltas con este tema, es, en realidad, ¿quién es el que tiene la ideología? Porque una cosa es decir, eh, esta persona tiene sexo biológico macho, pero se siente del género femenino, por un montón de cosas que le pasan en su vida y que siente y que percibe, etc. Pero otra cosa es decir, no, 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 no. Si tu sexo es macho, vos tenés que comportarte como se comportan los masculinos. Tenés que tener el pelo corto, no sé, Sí, para exagerarlo y llevarlo, no sé, a la década de los 90. Hoy no es la tan así. ropita azul, jugar a la pelota Claro. y demás. Sin aritos, pelo corto, jugar al fútbol, trabajar en un banco, ¿no? Y es como que. Pero al final eso no es otra ideología. O sea, no es otra forma Distinta, con otro de, contenido, pero una ideología. claro, o por ahí, no, o por ahí ninguna es una ideología, sino bueno, pero claro, digo, me parece que al final, no, hay un debate posible ahí en la pregunta que haces vos, digamos, ¿quién está imponiendo qué cosa? Porque al final la sociedad, en un orden espontáneo, yo no digo que no, pero en un orden espontáneo, digo, Laje saca un artículo donde habla del wokismo y la heteronormatividad, en un orden espontáneo, la heteronormatividad, y de alguna manera existía. Existen las normas sociales, lo que nos parece bien, lo que nos parece mal. Y la verdad que la idea de que los hombres tenían que jugar al fútbol, tener sexo con mujeres, tener hijos, ser hombres proveedores del hogar, esa era la norma social aceptada. Pero de repente, ¿qué pasó con esa norma social aceptada? Muchos individuos empezaron a estar incómodos con esa norma, porque no se sentían bien con esa norma, porque no se sentían parte de esa norma, porque querían, porque en su libertad individual querían otra cosa, querían estar con un chico, por ahí no querían tener hijos, por ahí no les gustaba el fútbol, por ahí les gustaba cantar o jugar con las muñecas o vestirse de mujer. Entonces vos decís, ¿quién sos vos para desde qué pedestal venir a decirme a mí cómo me tengo que comportar, ¿no? Entonces, acá hay una especie de reacción conservadora de volvamos a los años 60,
que no tiene lugar. Y por eso creo que cayó tan mal el discurso entre gente de izquierda, de derecha, liberal, bueno, no sé si de derecha, pero probablemente también, ¿no? Probablemente yo creo que hay gente conservadora que no está de acuerdo con este tipo de expresiones, porque pueden ser conservadoras en sus elecciones personales, digamos, pero no están dispuestos a discriminar y atacar a los demás, ¿no? Estos personajes que venís mencionando, Iván, durante mucho tiempo les gustaba explicar que el comunismo, la izquierda, el progresismo, pongámosle la etiqueta que quieras, Sí. habían tenido que ir cambiando el objeto o el enemigo con el cual indignarse porque los tiempos habían cambiado. Entonces los comunistas, el capitalismo había demostrado que la pobreza ya no era un problema como lo era antes y no eran las mismas las causas. Entonces tenían otras banderas con las cuales llevar a cabo su discusión y su debate público. ¿No se está haciendo lo mismo también desde ese lado con el tema del wokismo, que por lo menos en la Argentina no parece haber sido un gran tema de discusión y que en todo caso, si la ideología de género lo fue en algún momento, Alberto Fernández se encargó de destruirla desde dentro, demostrando que el primer defensor de las mujeres era quizá uno de los abusadores más grandes con lo de Fabiola. El wokismo no es, no, o no ha sido el gran tema de debate como lo ha sido y lo sigue siendo en los Estados Unidos. O vos cómo lo ves? Bueno, a ver cómo te lo digo. En esa nota que hace Laje sobre el wokismo, ¿no? Dice, repite este punto que lo viene trayendo hace tantos años y dice, bueno, al final el wokismo, o lo que en algún momento él llamó el marxismo cultural, recoge pequeñas causas donde hay grupos que se sienten oprimidos por estas normas sociales, digamos, por la heteronorma o por la idea de que, no sé, que los blancos contra los negros y demás. Claro, entonces, dice, el wokismo recoge todas estas causas donde hay grupos que se sienten oprimidos por otros grupos, las reúne e intenta hacer una causa común populista que como finalidad, o perdón, o como consecuencia tiene también la intervención del Estado para revertir esta historia y imponer los cupos y los privilegios y demás. Entonces, este es un poco el hilo, y en esa última parte es donde esta idea del marxismo cultural, digamos, se da la mano con los que quieren un Estado más chico, ¿no? Pero, pero por un lado, digamos, se olvidan de que, como te decía antes, la heteronorma existe, es así, pero la libertad individual tiene que permitir que se pueda cuestionar en un proceso también evolutivo esa heteronorma, o sea, y que hay grupos que han sido históricamente relegados, también es una realidad. El tema es que para un liberal eso no se va a solucionar imponiendo cupos desde el Estado y demás, ¿no? Ahora, una cosa que me Sí. parece clave con lo que vos decías. Porque cuando uno quiere marcar estas diferencias y quiere decir, yo estoy a favor del programa económico de mi ley, yo me considero liberal, yo creo en menos privilegios, menos gasto público, menos regulaciones, pero yo no comparto esta agenda de ataque al trans, de mezcla de ejemplos completamente desafortunados para hablar de la adopción gay. Te dicen, vos sos tibio. Y también te dicen, por, por culpa tuya, por gente como vos, es que a Macri le fue mal. Te imaginás el salto lógico que hay en todo eso, pero esa gente que un poco está diciendo esto que vos planteabas, ¿no? Al final la lucha contra la izquierda no es solamente la lucha por arreglar la economía, sino ir contra todo estas minorías que están embanderadas en la bandera LGBT. Curiosamente, estos tipos que argumentan así se dan la mano con gente de izquierda que dice, vos que estás a favor de esta economía capitalista, también estás a favor de la marginación de los travestis, ¿no? Y esto fue exactamente lo que dijo Alejandro Berkovich, reconocidísimo periodista de izquierda, hace 2 días en la radio, en su editorial de radio, ¿no? Dijo, ustedes no se pueden hacer los tontos y tienen que comprar el combo completo. Bueno, yo no le doy la mano ni a esta idea de que es el combo completo, ni a la otra idea que también está diciendo es el combo completo.
porque si no perdemos, porque si no a la economía le va a ir mal, porque si no no ganamos la batalla cultural. No, tiene que haber un espacio de gente liberal en serio, liberal en la economía, tolerante para que haya una convivencia pacífica, y ese es en esencia el liberalismo. Y yo creo que esa gente existe, porque yo me he expresado públicamente sobre estas cuestiones y he recibido bastantes comentarios en esta misma línea, como diciendo, wow, venía re bien mi ley, me encanta que se posicione a favor de la libertad en Venezuela, me gusta que baje el gasto público, que baje la inflación, me gusta que critique a la gente que destruyó el país haciendo políticas desquiciadas, pero acá realmente se fue al pasto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay gente, y creo que es mucho más de lo que se cree, que está dispuesto a separar estas dos cuestiones. Quedémonos, Iván, con esa última idea, con esa última imagen. No te robo más minutos en la conversación de hoy. Nos quedará para más adelante profundizar lo económico. Yo agradecido como siempre por tu tiempo y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, gracias querido Garrett, perdón, Edwards. Abrazo grande y nos estamos viendo. Lo teníamos a Iván Carrino aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.